la Comisión de Estudios Humanísticos y Sociales del CSH, integrante de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Investigación del CSH de 1997 al 2002 y miembro directorio del CSH del 2002 al 2005. Autor de varias publicaciones nacionales e internacionales, tutor de más de 120 tesis de pre y posgrado, miembro de la Comisión Nacional de la Revista Científica del FONACYT 2009, miembro y presidente de ACEREMI. Con la orden de Andrés Bello, José María Vargas de la UCB y premio a la trayectoria académica Enrique Monbrun. La profesora nos trae hoy una ponencia muy interesante que nos invita a nosotros, a todos aquellos académicos y a aquellas personas que les guste la divulgación, el sistema de arbitraje de las publicaciones científicas. Profesora Consuelo, queda con usted el micrófono. Gracias por estar dentro de nuestros participantes, en los conferencistas, y le damos le damos el pase para que inicie la intervención. Compartir. Todas estas actividades que se están realizando es en el marco del tricentenario de la Universidad Central de Venezuela y del cumpleaños 194 de la Facultad de Medicina. Vi que dentro de nuestros participantes tenemos premiados del día viernes que se realizaron las actividades de conmemoración en la Escuela de Enfermería. Está la profesora Ponte Sucre, que fue premiada el día, demostrando que sí se puede en tiempos de crisis. Buenos días. ¿Sí? ¿Se oye perfecto? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se está oyendo? Disminuyó el volumen, profesora. Pero es raro. ¿Se oye? No. Que dice que no se oye casi. Ellos sí ven la pantalla completa. Oigo con disminución el volumen, profe. Dice que oye con disminución el volumen, pero no lo hemos movido. No lo hemos movido, no sé qué. Vamos a ver, ¿ahora? Se escucha muy bien ahora. Ajá. Mejor. Bueno, aprovechamos que hay una bella foto, vamos a empezar. Buenos días primero, gracias por la invitación. Como dijo la profesora, yo me siento de la casa y este tema nos lo había pedido hace mucho tiempo la escuela de enfermería con todo el personal de acá, en todos los encuentros que hemos tenido relacionados a las revistas, a la biblioteca, a toda esta vida. En el año del tricentenario de la Facultad de la Universidad Central de Venezuela, los 194 aniversarios de la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería de nuestra UCB, ACEREME, la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas, la APIU, la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria, y el CDCH, que también está de aniversario, nos unimos en un esfuerzo para poder trabajar todos estos temas. Y bueno, de paso felicitamos a todos los ganadores de los premios en nuestra Facultad de Medicina. Esta invitación, como les decía, tenía tiempo, ya queríamos haberla hecho hace mucho tiempo y por diversas situaciones que todos conocemos se ha ido posponiendo. Este sistema que vamos a ver, vamos a partir de algunos conceptos y quiero que lo veamos más como experiencias que hemos vivido todos, porque la mayoría de los que estamos interesados en este tema, primero somos gente que publicamos y gente que leemos. Entonces, esas son dos cualidades de un buen árbitro, leer y escribir. Es decir, que uno publique y lea lo que han publicado otros. Antes de comenzar el tema, quiero señalar dos aspectos importantes. Uno, hacerle un reconocimiento al doctor Ildefonso Leal, que hoy no nos acompaña, que murió hace unos 2 años. Fue presidente de la Academia de Historia y fue el gran cronista e historiador de la UCB. Publicó este libro que se llama Historia de la UCB
el cual hicimos tanto la APIU como la Escuela de Bibliotecología y la Universidad Metropolitana, logramos digitalizarlo y está disponible en Saber UCB. Y este segundo libro, en el cual tenemos 2 capítulos escritos allí sobre la historia de la Facultad Médica de Caracas, lamentablemente no ha circulado mucho, pero allí encontramos la historia y la evolución de nuestra Facultad Médica de Caracas con todos sus pormenores, con todos sus detalles. Y como ven allí, no voy a leerlo, pero están una serie de profesores que contribuimos al desarrollo de ese importante libro. Quiero agradecer el día de hoy, hacer un reconocimiento al doctor Tulio Arens. En 1970 ya el doctor Tulio Arens se estaba ocupando de las revistas científicas venezolanas. Fue director del IBIC y fue uno de mis profesores justamente de ciencia y tecnología. A la profesora Alesia Freites de Acosta, quien fue directora por más de 50 años de la Biblioteca de Medicina Experimental y quien me puso a cargo a los 17 años de una sala de publicaciones periódicas con más de 800 títulos para que lo gerenciara. Le agradezco toda mi formación. A Jesús González Vega, quien no nos acompaña tampoco, pero que nos dio en ACEREME y a la universidad todo el amor, el cariño, el trabajo que uno puede imaginar. Al doctor Herbert Stegemann, quien fue presidente de ACEREME, trabaja en el Hospital Vargas y quien hoy me facilitó y hablamos el tema antes de conversarlo hoy aquí y me prestó inclusive un material de apoyo. Así que gracias, doctor Stegemann, si nos está viendo. Quiero también dar las gracias a Maribel Osorio, directora de la Escuela de Enfermería, y a la licenciada, nuestra bibliotecaria bien querida, Yuraima Zambrano, que ha hecho maravillas con esta biblioteca, es dinámica, activa, nos llama, conversa, conversatorios, reuniones, pero que está siempre allí, la biblioteca presente en todas las actividades de la escuela. Este es un resumen que lo dejamos para, siempre acostumbro que ponemos el resumen del trabajo como en los artículos científicos para que quede la idea de lo que tratamos de transmitir y un contenido de lo que más o menos hablamos hoy. No, sin embargo, yo quiero empezar por decir que no hay dogmas en esta materia, no hay verdades absolutas, no hay verdades únicas. Aquí vamos a vivir más de las experiencias, de la evolución, de los criterios, de las recomendaciones, de la ética, de los acuerdos, de las normas. Son tiempos cambiantes y difíciles. Las revistas asisten a estos cambios. Hay un desarrollo tecnológico que nos está apabullando, que nos está invitando y empujando, diría yo, a cambio. Tenemos muchos problemas, sobre todo en nuestro país, donde no podemos incorporarnos de la manera que quisiéramos a lo que está incorporándose y haciendo América Latina en su totalidad y el mundo, Europa y los países desarrollados. Estamos lejos de muchos de estos logros que están haciendo. La pandemia, por supuesto, que estamos viviendo, y nos queda pero algo muy importante, que es los buenos deseos de trabajar. Y yo creo que con eso quiero empezar. Yo creo que estamos aquí porque tenemos ese deseo de trabajar, porque queremos hacer, y uno quisiera, y no quisiera ser negativa en la exposición, porque sabemos que estos tiempos difíciles nos apabullan, nos ponen negativos frente a los cambios. Bueno, voy a empezar por la transferencia del conocimiento, el uso de ese conocimiento y la práctica. Aquí, por supuesto, asistimos a toda una evolución. El conocimiento es tan antiguo desde que el hombre está sobre la Tierra, y por eso es que hablar de una sociedad del conocimiento hoy, la sociedad del conocimiento ha existido siempre. La tenemos presente porque transmitimos ese conocimiento, porque generamos conocimiento y porque consumimos conocimiento. En este sistema vamos a ver lo que tenemos, los talentos que generan investigación. Esa investigación es recogida por las publicaciones científicas, y después hacemos el énfasis de que las publicaciones científicas nos referimos básicamente a las publicaciones periódicas, donde el artículo científico es el elemento más tangible de la investigación, y por supuesto son recogidos en índice, en bases de datos, en repositorios, donde Internet se encarga de llevarlo a todo el mundo, del darle acceso a
por supuesto, siempre que existan los canales para ello, que exista Internet y que existan la tecnología y los mecanismos. Este subsistema de arbitraje de publicaciones implica una presencia, por supuesto, de las revistas científicas. En este ecosistema de conocimiento y en el subsistema que vamos a revisar, encontramos la construcción de conocimiento, la diseminación del conocimiento y el uso y apropiación del conocimiento. Esto es importante verlo porque muchas veces pensamos en construir, en que queremos generar un artículo científico, pero no nos ponemos a pensar para quién va ese artículo científico, por qué queremos transmitir ese artículo científico y cómo, dónde y por qué y cómo hacemos para difundir ese conocimiento que queremos transmitir. Por supuesto, hoy también hablamos de la ciencia abierta y la documentación, bien sea en línea o impresa, es el documento más tangible de este sistema. Es decir, es donde nosotros generamos más, donde nosotros dejamos plasmado el conocimiento. Las publicaciones, por supuesto, por favor, vamos a agradecer, sí, que silencien todos los micrófonos, por favor. Disculpe, profesora. Sí, hay que cerrarlo porque hay mucho ruido. Las publicaciones, ¿verdad?, se mueve con financiamiento, es decir, para que este sistema exista, requiere de inversiones de equipo, inversiones de todo tipo de recursos humanos, de talento, de apoyo, de aulas, de equipo y por supuesto el apoyo para la ciencia, una política científica, el Estado como responsable de su desarrollo, conocer la productividad y los productos, es decir, todo lo que se genera en esa inversión que se hace en educación, en ciencia, en tecnología, los datos, los aportes, las patentes y por supuesto comunicar, dar acceso, crear redes de comunicación, bases de datos y por supuesto esas bases de datos vamos a ver que hay infinidad de productos. Las universidades indiscutiblemente son instituciones, sobre todo en nuestros países, que generan investigación y en el caso de nuestro país las universidades autónomas son las mayores productoras de conocimiento. Se ha señalado que hasta un 80% del conocimiento que se desarrolla en el país es producto de las universidades. Este sistema nos lleva a un reconocimiento y empezamos cuando estábamos en el inicio de esta conversación. Fíjense que señalamos que el reconocimiento y el prestigio a los ganadores, en este caso estaba la profesora Alicia Ponte, pero todos esos ganadores han generado un producto, unos conocimientos, han transmitido, han solucionado problemas, han aportado y ese reconocimiento y ese prestigio profesional es muy importante. Nosotros, gracias que nos quedan todavía estos premios, porque los premios del PPI de anteriormente y los grandes premios han quedado un poco en el olvido y eso estimula siempre. Divulgar, por supuesto, es el otro elemento de este sistema y la divulgación básicamente se hace en revista. No es el único elemento, pero es el más importante y el que trataremos hoy para el sistema de arbitraje. Las publicaciones y apropiarse de ese conocimiento a través de las publicaciones, es decir, sociedad del conocimiento, que llegue a la sociedad ese conocimiento y que solucione problemas de los que está previsto. Entonces, sabemos que invertir en ciencia es una inversión social. Y las publicaciones son el producto más tangible de la investigación y son inherentes a las universidades, a los institutos de investigación y a la sociedad. Es decir, lo que no se publica no se conoce. Y eso es una ley que nos ha llevado siempre en la investigación y las publicaciones. La revista científica es el tema de comunicación. Ya, un momentico, que aquí hay alguien que quiere entrar. Segundo. Ajá. La revista es el tema de comunicación, ¿verdad? De la ciencia. Este sistema complejo, es muy importante decir lo que es complejo, y activo de producción y consumo de conocimiento, implica un conjunto de elementos y de pautas que sostienen, regulan, perpetúan el proceso de generación, intercambio, divulgación, difusión y apropiación del conocimiento, de manera sistemática y oficial,
A través de él, a través de este sistema, los investigadores permiten o hacen accesible sus contribuciones al resto de la comunidad científica, académica y a la sociedad. Incluye muchos factores que debemos revisar y que no, el tiempo creo que no nos dé, pero dejaremos pendientes muchas cosas para las preguntas. Esta es la primera revista que se publicó, que se tenga noticias. Hay como dos, otra que pelea, una en Alemania. Este es el Journal des Savants en 1665. Y la idea es por qué la comunicación científica, cuál es su papel. Es informar resultados, es someter ideas de resultados a juicio de pares, es asegurar la prioridad del descubrimiento, es acumular conocimiento para uso futuro, es sentar autoría, es divulgar y transferir conocimiento y es conocer la productividad. Es decir, estas publicaciones permiten, además de divulgar, acumular, permiten conocer la productividad científica y permiten establecer prioridades en los descubrimientos de los distintos problemas de investigación. El arbitraje que vamos a tratar hoy es un proceso complejo. Déjeme ver que aquí está otra persona, no sé. Ajá. El arbitraje que vamos a trabajar hoy es un proceso complejo, ético y riguroso, que está hecho por expertos, es decir, por los pares que llamamos, que pueden ser nacionales o extranjeros. Hoy la tecnología nos permite trabajar con pares que están lejos de nuestro sitio geográfico y revisar los manuscritos recibidos para la publicación, es decir, para la revista científica, con el fin de crear nuevos conocimientos, nuevos aportes a la ciencia y revisar el papel del editor y del revisor. Ambos son muy importantes. La revisión y la evaluación de las revistas científicas son indispensables para la ciencia. ¿Por qué? Porque sin la veracidad, sin la seguridad de que ese conocimiento está bien planteado, es riguroso, es veraz, está bien hecho, no se puede transferir ni dar visibilidad. Entonces, de allí el papel del arbitraje, de la revisión por pares o de los refrescos o los evaluadores. Tenemos unos antecedentes, porque esto no lo inventamos recientemente. Ya desde cuando vimos que se creó la primera revista, el Journal des Savants y el Philosophical Translation, este señor, Henry Older, que era de origen alemán, pero filósofo británico, se le ha llamado padre de la revisión científica por pares, hace las primeras revisiones. Y es interesante leer cuando muchos autores se molestaron por mandar a revisar sus trabajos. Por supuesto, cuando nacen las sociedades científicas, ya en el siglo XIX, 18 de finales 18 y principio del siglo XIX, a través de las cartas o correspondencia de los investigadores, los ensayos y dicen, perdón por ahí, el internet es un poco inestable, así que por eso van a oír entrecortados. Ensayos, observaciones médicas que fueron publicadas por la Sociedad Real de Edimburgo en 1731, ya empezaba a hacer esta revisión casi obligatoria para sus trabajos. En esta reunión científica se discutía con los pares el aporte científico que se estaba haciendo por estos investigadores. El sistema de revisión de pares, a partir de este proceso, en el siglo XVIII, involucra a revisores externos y reuniones. Es bien interesante cuando uno lee, por ejemplo, lo de Madame Curie, lo de los científicos Pasteur, todo esto en el siglo XIX, encontramos todas estas reuniones para discutir los temas, inclusive el caso de los matemáticos y los físicos. Es bien interesante ver el desarrollo de cómo se fueron dando estas disciplinas. Luego se convirtió en algo común a mediados del siglo XX, a partir de 1960 concretamente, ya esto empieza a ser parte del sistema y se fortaleció con los índices de recuperación y con la evaluación académica. Aquí se fortalece en el siglo XX, y ya en el siglo XXI ya más bien pasamos más bien se nos ha creado un problema, inclusive conseguir árbitros.
En estos antecedentes también tenemos que las revistas médicas fueron las primeras en nombrar revisores. De manera que desde Nature señala que en 1967 Merton y mencionados por Merton, ya Nature empezaba a señalar revisores para las publicaciones. Desde mediados del siglo XX la revisión se hizo común para las asignaciones de investigaciones científicas y de publicaciones científicas. El sistema validaba y daba mayor seguridad a los conocimientos que se publicaron. Y el primer congreso de revisión de pares se reunió en 1989. Aquí tienen la fecha, han habido varios en Chicago, en Praga, en Chicago 2 veces, en Barcelona, en Chicago, y el próximo lo tenemos, el próximo congreso de revisión de pares científicos va a ser ahora en el 2021, en septiembre del 2021. Como ven, es una trayectoria y un proceso histórico que ha venido revisando cada vez el valor del arbitraje y de la validación, le diría yo, más bien de las publicaciones científicas. La publicación científica es una publicación que refiere a un mundo de revistas, se refiere básicamente al mundo de las revistas científicas. Estas tienen ciertas características, están por supuesto, un momentico que me tapan acá, ajá. El propósito del arbitraje es la revisión por pares, es proporcionar crítica constructiva en una forma, vamos a llamarlo objetiva, sin agresión, porque da la impresión muchas veces de que ser árbitro es como que ya está predispuesto a ver qué errores consigo. Y la idea no es esa, es ser más un revisor que tiene objetividad y que va a ver el material con calma, con madurez, con análisis, con crítica, pero que dé por sentado a la audiencia básicamente los inconvenientes que pueda tener el documento. Ahí son muy importantes el editor de la revista y el autor del manuscrito. ¿Por qué? Porque esto, inclusive hay un trabajo del doctor Tapia publicado en la revista de Dermatología, donde él hace para la revista de Dermatología un breve, corto, pero muy preciso, unas recomendaciones para los árbitros. Que diríamos que evaluamos, que sencillamente evaluamos la revista, evaluamos el artículo, su forma y su contenido, el evaluador. Muchas veces hay que evaluar el editor, los árbitros, los pares, los revisores. Se evalúan los instrumentos que utilizamos, se validan esos instrumentos, se miden los criterios, si hay obligatorios y libres. Por ejemplo, en este momento se está encontrando mucho en los índices que nos están obligando, digo casi obligando, a publicar en inglés. Entonces hay criterios obligatorios, criterios libres, pero son los editores y son las asociaciones de editores las que pueden tener más fuerza para aceptar, promover o liberarnos de algunos criterios que en un momento dado no le convienen a nuestros países. El otro punto que se evalúa es la visibilidad, es decir, el uso de la revista, si llega a dónde llega, si impacta, si es citada, el factor de impacto, que la revista se cite, que sea usada esa literatura y que sea citada por los pares o por quien está usando, es decir, esos son otros pares. El autor o los autores, ¿quiénes son los autores? ¿Qué preparación tiene? ¿Dónde están? ¿En qué instituto? ¿Cuál es su lugar de adscripción? El proyecto que están desarrollando y que se supone que esta literatura publicada es producto de un proyecto de investigación. Entonces, la evaluación de revistas implica todo un sistema que nos lleva a donde un aspecto es la evaluación. Entonces, la evaluación es la valoración cualitativa y cuantitativa, objetiva, constructiva de todos los elementos que constituyen la investigación científica y que por la ayuda de métodos adecuados, según dice López Yepes, nos permiten validar ese conocimiento. ¿Qué es calidad? Calidad es excelencia, es superioridad, es atributo que
le den consistencia de que es adecuado, que es veraz, que es lógico. Hay muchos modelos de evaluación y aquí yo traje una lista, no los voy a leer, pero para que sepamos cómo abrir, inclusive yo trabajé mucho tiempo en Fonacit y tuvimos que revisar todos estos modelos de evaluación. Hay modelos de evaluación desde el de Estados Unidos, que de TESTA 1998, los de Latindex, que ya en el 99, los de la UNESCO. UNESCO es una de las primeras instituciones que presentó un modelo de evaluación de revista científica y de artículo, cómo evaluar y cómo escribir un artículo científico. En Brasil, el de México, y nosotros en Venezuela, el FONACYT, pasó por varios y teníamos ya también un instrumento de validación. En España, el CNEAC, en España, la Comisión Nacional de Evaluadora de la Actividad Científica, tiene también una serie de recomendaciones y tiene una valoración de esas publicaciones sustentada en diferentes criterios. Depende de la disciplina científica, por supuesto, el objetivo de la revista, los indicadores, el evaluador, los instrumentos y los árbitros. No es lo mismo una revista en el área de humanidades que una revista en las ciencias duras o en las ciencias biomédicas. La evaluación de la revista científica, entonces, hay un ruido. La evaluación de la revista científica, encontramos que hay que ver el formato. Hay un ruido por allí. La evaluación de la revista científica, encontramos que hay que ver el formato, su presentación, bien sea inclusive en el formato electrónico, amerita unas características que ya están incluidas en las exigencias de estos índices que nos evalúan, la calidad de contenido, que es lo más importante y por eso está destacado. Si la calidad es buena de lo que se está publicando, mire, vale todo. Por eso es que la calidad de lo publicado es muy importante. La estructura de ese contenido, si siguen las pautas y las normas y las reglas, las referencias bibliográficas bien dadas, bien transmitidas, bien presentadas y que sean verdad, que sean validadas y que sean dadas. Ahí hablaremos un poquito más adelante de esto. El comité editorial, ¿quién lo compone? ¿Quiénes son? Es importante que el comité editorial esté personas que hayan escrito, que publiquen, que sean investigadores de reconocida trayectoria. El comité de arbitraje igual. Por eso les decía que muchos editores son árbitros, muchos árbitros son editores, pero muchos son investigadores, o todos son investigadores, o deberían ser investigadores. La periodicidad cumplida, que es muy importante y que nos cuesta tanto a América Latina salir a tiempo, y esa es una prioridad, porque por eso se llama la publicación periódica y aparece a intervalos regulares. Y hoy los avances científicos, y lo hemos visto con la epidemia del COVID, nos obliga a inclusive los preprint, es decir, publicar antes de ser publicado, vamos a llamarlo así, publicar y dar a conocer información de vital importancia para la humanidad, para las comunidades, que hay que darlas a conocer y después son muchas más evaluadas y más analizadas para después ser publicadas, y ya hablaremos, si nos da tiempo, un poquito de los preprint o en las preguntas. Fechas de residuo y arbitrado para saber cuánto tiempo se lleva el arbitraje, es decir, entre el artículo a la revista y cuándo es aprobado y publicado. El ISSN-E, que es el de las publicaciones electrónicas, y el ISSN-L para los que tienen varios links o varios formatos. Por supuesto, el ORCID, que es importante hoy en día para que los tengamos todos los investigadores, el DOI para las revistas, que es el número de cada artículo que está en línea, que está en internet, y por supuesto la estructura de la publicación. Aquí un modelo de los tantos que hay de padrón, vamos a llamarlo, de un instrumento padronizado, el cual se prueba y se aplica. Este fue el de Fonacit de Venezuela, inclusive fue después modelo para otros países, Centroamérica, y lo probamos en varios países y se le hicieron correcciones. Y aquí ven, son criterios y modelos de instrumento, estaba, se usó por varios años y fue mejorado muchas veces.
Este era el anterior, era el programa, déjeme volver, este fue el programa que tuvimos durante 23 años aproximadamente. El país tenía este programa para validación de las revistas, revisión, se les daba y de ahí pasaban a cielo. Es decir, toda revista que reunía las condiciones las teníamos divididas por percentiles, ya hablaremos de eso, 4 percentiles, y las revistas del primer percentil, que eran las de mejor calidad, que era el núcleo de revista, pasaba a cielo y se le daba su visibilidad a través de cielo. Hay otras que pasaban a mejorar sus condiciones y las últimas se les daba curso a los editores y se daba el apoyo a los editores para mejorar esa revista científica. Entonces, ¿qué busca la evaluación de esta revista? Calidad y prestigio para la comunidad, ¿verdad? Para comunicar el conocimiento nuevo, crear un núcleo de revistas de calidad, estar en los índices de prestigio, que se publique en ella y que haya una demanda, sobre todo que la demanda, que la gente quiera leer la revista, la use, la revise. El financiamiento, por supuesto, que es necesario para todas las revistas del país o en el caso de la región, las revistas científicas académicas que ameritan de un gran apoyo institucional y por supuesto una revisión de esas revistas para poder seguir subsistiendo. Las revistas científicas de sociedades que son distintas a las académicas. Estas revistas, yo siento que las académicas han sufrido un duro golpe en este momento y las revistas científicas de sociedad e instituto se han mantenido como más porque, bueno, sus miembros contribuyen en ella económicamente, hay más productividad científica, es decir, les ha ido menos mal que a las revistas científicas académicas. Y por supuesto, lo que llamamos revistas híbridas, que es estas revistas que tenemos, que varias instituciones la patrocinan. Generalmente, y esto pasó mucho tiempo, el Science Citation era el único organismo el que dominaba el índice de prestigio. Hoy eso pasó a la historia, aun cuando ya vamos a ver cómo Scopus está dominando en este momento. El mundo se mueve por información, las bases de datos y la minería de datos son indispensables. Hay que indizar para que esos datos y esos metadatos sean recogidos y sean vistos. Y por supuesto tenemos que ayudar con buenas revistas. El caso de Scopus que le nombré con la Web of Science, esta base de datos de referencia bibliográfica es de la empresa Elsevier. La literatura revisada por ellos tienen más o menos unas 24.500 títulos de revistas indizadas y por supuesto indizan además conferencias, series de libros de investigación, etcétera. Tienen aproximadamente unos 5.000 editores registrados, 140 países y incluyen las revistas incluyen las revistas revisadas por pares en las áreas de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales, artes y humanidades. Ahí está el HTTP donde se puede consultar todo lo referente a esta mucha historia de Scopus. La gente quiere, no, porque estoy en LatinDesk, pero quiero Scopus, quiero estar en tal índice. La gente en este momento está preocupada por estar en varios índices y por supuesto es bueno estar en varios, pero es importante que en los índices donde usted esté tenga audición, tenga visión, tenga visibilidad, tenga uso. Scopus señala que existen, este dato está sacado de ellos, que existen aproximadamente unas 300.000 revistas activas en este momento y de esas 35.000 revistas están arbitradas. Señalan que tienen unos 9 millones de investigadores que publican 2 millones de artículos más o menos por año, es decir, 2 millones de artículos al año ingresan cada vez a la base de datos. Hay unos 12.000 a 14.000 revistas indizadas que ellos tengan conocimiento y hay 30.000 revistas científicas de universidades que no están indizadas. Entonces ese dato es bien preocupante y llama la atención. Por supuesto, ciencia, revista científica y el Science Citation Index, así como
dice, este es un artículo publicado por Roberto Oyarzún, dicen que la ciencia, las revistas científicas y el Science Citation Index, cómo no volvernos locos a golpe de números. Es decir, cada vez más, ¿cuál es tu factor de impacto? Mira, que yo voy a publicar en esta revista que el factor de impacto es alto. Es decir, eso preocupa mucho, sobre todo los científicos más de fuera o los que están metidos en muchas revistas científicas de alto impacto. Aquí tenemos los índices. Por supuesto, hay criterios para entrar en cada índice y esos criterios tienen que ver con la calidad de la revista y por supuesto la calidad de la revista tiene que ver con la calidad de los artículos que se publican y los requisitos y la calidad de sus trabajos que están presentados en ella. Por supuesto, aquí también hay otro papel muy importante en las universidades que son los repositorios y ahí podemos ver lo que ha hecho el gran esfuerzo de Saber UCB y lo felicitamos porque primero tiene todas las revistas, no solo los de la universidad, incluido los de algunas sociedades científicas y eso nos da mayor acceso. Es decir, es una gran editorial en cierta forma que ha recogido cantidad de material de la Universidad Central de Venezuela y de sociedades científicas. Aquí vemos los índices, Latindex en este momento, Redalit, el ICI, el Scopus, el Cielo, el LILAC, Literatura Latinoamericana en Ciencia de la Salud para el área de nosotros, que es muy importante. Cielo con los problemas Venezuela, que no hemos podido arrancar, pero que estamos en eso a través de ACRM haciendo grandes esfuerzos. Y las bases, otros índices como Dialnet, Revencid Venezuela, que también está parado. En Colombia es bien interesante ver lo de Colciencia, el Pulum Index, el CONACYT de Chile, México y otros que también tienen instrumentos de evaluación, tienen grandes bases de datos y tienen recogido su núcleo de revistas representativas. Aquí tienen unos indicadores, lamentablemente no sé si lo ven porque en el caso de mi pantalla está tapado, pero allí tienen los indicadores básicos que nos exigen casi todos estos índices. Ahora con el acceso abierto hay otros elementos que se han incorporado a estos criterios y fíjense que ahorita por ejemplo está saliendo también el RINCOLT, que es el que las instituciones tienen que inscribirse y sacar un número. Entonces en el caso hay más o menos unas 500.000 instituciones que ya están registradas en esta base de datos. Aquí tenemos los casos de los cuartiles que se utilizan en muchos rankings, en muchas clasificaciones de revistas y los tipos de revistas A, B, C, D que están aquí. Estos cuartiles, por supuesto, se sacan por justamente los grupos que les decía, las revistas que más calidad y por áreas del conocimiento. Es decir, no entran todas las revistas, sino por áreas del conocimiento se clasifican en el percentil 1 de la mejor calidad, percentil 2, y entonces se corta aquí en 50% y por supuesto del 50% hacia arriba y del 50% hacia abajo las que no alcanzan la calidad deseada. Es interesante y lo trae a manera de información que hay varios tutoriales que se pueden ver para entrar o registrarse en cada índice. Es decir, cómo entrar a estar en cada índice. Hay tutoriales para cada uno y los podemos revisar. Entonces, la pertinencia de la revista hay que buscar y valorar el trabajo de los árbitros y de los revisores, precisar la política de esa revista, qué es lo que quiere esa revista, porque dependiendo de lo que busca esa revista o lo que permite hacer esa revista, es lo que la va a calificar y es lo que le va a permitir a ella tener una línea editorial y una línea de publicación. Seleccionar y, por supuesto, seleccionar los materiales que irán a incluirse en ella. Hay una adaptación, ulterior, porque estas revistas evolucionan y van cambiando, entonces uno tiene que irle dando esos cambios editoriales. Nosotros, por ejemplo, a Tribuna hemos ido dándole un cambio editorial dada la situación de la universidad y del país. Aquí esto lo traje básicamente para mostrarle, esto era la presencia de Venezuela. Nosotros generalmente ocupamos entre el cuarto y el quinto lugar en América Latina
en presencia en los índices y calidad de nuestra revista, y en este momento hemos decaído a octavo, noveno, dependiendo de Redalit, del Index y de otros índices, el Dialnet, Scopus, etcétera. Hemos bajado porque ha bajado también la productividad científica y han bajado o han cerrado muchas de nuestras revistas. Y en el caso de la ciencia dura, la ciencia fuerte y biomédica, el 60% de los trabajos publicados se publican en revistas extranjeras, es decir, en revistas internacionales que están fuera del país. Y eso tiene toda su explicación. Bueno, aquí vemos cómo está la línea de caída. Hay varios trabajos que se pueden, está el trabajo de Requena, de Abad, hay un trabajo publicado, varios trabajos que han sido publicados, y casi todos coinciden en esta línea, como ven allí, que ha ido cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Estos metabuscadores se alimentan de estos índices y buscan, rastrean en estos índices para dar servicio, para permitirnos acceder a la información. Y eso es lo que producen los metadatos, y se van desarrollando el acceso a grandes bases de datos y grandes datos de datos, es decir, grandes núcleos de información que nos permiten acceder a ellos. Entonces, es importante allí el caso de la indización, las palabras clave, que son sumamente importantes, a veces no nos preocupamos de ella, y porque es una clave para recuperarla. El resumen, y sobre todo los resúmenes en inglés y en español, y ese resumen en inglés bien hecho, y el acceso, el número, por supuesto, del ORCID del investigador y el número del DOI. Eso nos permite después eso que siempre vemos en las redes. La UCB está en el puesto tal, es decir, el ranking a través de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Entonces, fíjense cómo una cosa nos va llevando a otra, y cuando falla ese sistema, por supuesto, se ve alterados los datos. Por supuesto, si no hay artículos de calidad originales, buenos, novedosos, interesantes, no hay revistas de calidad. Y evaluar y certificar es conocimiento, es decir, tenemos que entender que la evaluación es la certificación del conocimiento, es lo que valora la veracidad. El arbitraje consiste entonces en que dos o más revisores seleccionados previamente bajo unas determinadas características y para una determinada disciplina o tema, leen y analizan el artículo, determinan la validez, el impacto, los resultados en el mundo científico. El trabajo que se desarrolla generalmente es anónimo y no se remunera, que eso es otro problema que tenemos con nuestros árbitros. Aquí todas las revistas usamos muchos árbitros y nunca se paga. En muchos países y en algunas revistas se le da, por ejemplo, acceso a que en esta revista puede publicar, y el ingreso al pagar para ser revisado es menor del que pagan, menos para pagar por ser revisado, por ejemplo, en PLOS Biology, si usted ha sido revisor. Entonces, son de repente ese tipo de premio, de remuneración, de reconocimiento, un reconocimiento internacional, haber sido árbitro, pero muchos sistemas, incluido el de México, no valora mucho el ser árbitro, el SNP de México. Entonces hay dificultades en el reclutamiento de revisores prestigiosos de estos pares por los editores. Y hay que crear bases de datos indiscutiblemente, y en la medida que se desarrollen estas bases de datos por área y el país pueda organizar un sistema, un índice propio de nuestras revistas, que sepamos cuántas revistas tenemos, dónde están, cuáles son. Por ejemplo, les doy un dato. Yo he encontrado en la UCB que la UCB ha publicado más de 230 títulos. Muchos han muerto, otros están vivos, pero hay que verle la cara a 230 títulos. Entonces, y eso no está en ninguna parte. Ese dato hay que publicarlo, ese dato hay que tenerlo, y hay que tener acceso a las pocas revistas que están, y más adelante habrá que digitalizar ese material. Entonces, arbitrar, revisar y evaluar. El árbitro, revisores o referen, que son los que van a evaluar, son expertos. Es importante que sean autores, es importante ser editores, que muchos de ellos sean editores, y ser árbitro. Este trío es vital, y es importante que sean investigadores. Es decir, este trío es importante que sean investigadores,
que lean, que conozcan y que estén en ese mundo científico. Hay normas, por supuesto, para los autores, hay criterios para el arbitraje, hay instrumentos para el arbitraje y para los autores, y tiene que estar bien claro el objetivo de la revista. Y hay unas características del investigador crítico, ético, que debe trabajar y publicar. Es decir, no dar plagio, no faltar, no cometer normas, falta de ética en las publicaciones. Entonces hay una guía original, la originalidad del trabajo, la seriedad científica, la importancia y calidad de lo que se está publicando, que sean pertinentes esa calidad y esto que se está publicando sea pertinente a la revista. La revista debe publicar solo lo que es de su interés de acuerdo a sus objetivos. Las normas para los árbitros deben ser claras, bien explícitas, qué debe evaluar, cómo va a evaluar ese árbitro, qué debe decir, si está aprobado o no está aprobado, cuáles son las deficiencias, cuáles son porque a veces se habla de solo lo malo, ¿no? De lo bueno que contiene el trabajo, lo que lo valora, por qué hay que de repente mejorarlo. Bueno, porque tiene todo esto bueno y hay que completarlo y hay que mejorarlo. Comparar con estudios similares es sumamente importante, y tener claro los conflictos de interés. Es decir, aquí hay que revisar muchas cosas en los conflictos de interés, por ejemplo, la propaganda, el árbitro, quién es el árbitro y si conoce, ya lo veremos esto en los tipos de arbitraje. Informe y responsabilidades de los autores, de los editores y los árbitros. Tiene que haber un informe de ello y una responsabilidad tanto del autor, el editor, el árbitro, y todo esto debe quedar siempre por escrito. Si hay un conflicto de interés, pueda solucionarse. Los árbitros, revisores, evaluadores, estos referents tienen que varios sistemas de hacerlo. La revisión que se llama ciego, o que es simplemente se conoce uno solo de los elementos, es decir, el árbitro no es conocido, sino se conoce solamente la persona que escribe el trabajo. Sin embargo, el doble ciego es el más usado y el que ha prevalecido siempre en la mayoría de las revistas. La revisión abierta, hoy muy de moda, muy está en Europa, sin embargo muy cuestionada también en muchos trabajos. Y la supervisada, que es una nueva idea de nombrar como un tutor que lo va llevando, que también puede tener conflictos de interés cuando este tutor se involucra mucho y después quiere como puesto en la publicación del trabajo. Allí hay que ver el último sistema de supervisada con mucho cuidado. Anónimos ambos, identificar el autor o no se sabe quién arbitra, y la revisión abierta, que es, diríamos, sencillamente se conoce tanto el tutor como el autor, y establecen un vínculo, una relación humana de trabajo sobre eso, y el otro que es ya el que es como una especie de tutor. Aquí tenemos el ciclo, no me voy a detener mucho porque en cierta forma ya lo explicamos, es como para recuperar los dichos. La revista, su característica y su calidad, los artículos con pares de árbitros que arbitran, los autores, los índices y por supuesto la comunidad científica a quien va dirigida todo este esfuerzo, todo este trabajo es para la comunidad científica. Aquí encontramos, por supuesto, la evaluación por pares, la evaluación inicial que la hace el editor y la evaluación final que el consejo editor, ya ha visto el informe de los pares o de los árbitros, y el editor toma la decisión y se publica o no se publica. A las revistas se exige que más del 50% de los artículos deben ser originales. Varía, por supuesto, con los índices de recuperación. Esta evaluación científica, en esta evaluación hay criterio, hay visibilidad y hay métrica para usar el impacto, que es todo un tema, y por ahí vi que está un exalumno mío, Pedro Pereira, que trabaja mucho estas métricas, y hay muchos trabajos para América Latina usando estas métricas de recuperación. A las revistas les interesa mucho saber su comportamiento en la web,
y entonces, por supuesto, hacer estos estudios para ella, los instrumentos para hacer esa evaluación, y ahí nos preguntamos siempre, ¿qué se evalúa? ¿Quiénes evalúan? ¿Cuándo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Y la calidad de contenido. Es decir, esto es muy importante. Si nosotros no tenemos evaluadores de calidad, árbitros de calidad, revistas con artículos de calidad, autores de calidad, es decir, eso es lo que nos permite tener una ciencia de prestigio, tener unas revistas de buena calidad y, por supuesto, evitar la endogamia para que todos los árbitros y todo sea de la misma comunidad científica. Mira, yo tuve una vez una experiencia que es increíble. Estábamos revisando unos artículos, voy a inclusive a decir de filosofía, y la comunidad de filósofos en nuestro país es pequeña realmente, si nos ponemos a ver. Y cuando vimos este trabajo, uno de los árbitros enseguida supo, sin habérsele dicho quién era el autor, dijo, ese fulano, porque es la única persona que trabaja ese tema. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en eso, porque comunidades científicas pequeñas, la situación de conocimiento puede traer conflictos de interés, rechazo o más bien apoyo, uno no sabe. Es decir, allí hay que cuidar mucho, sobre todo en comunidades científicas pequeñas. La calidad de la publicación, entonces hay métodos empleados, permite elegir y calificar los mejores, por eso es que hablamos de ese núcleo de revista, y buscar el factor de impacto, el factor H, el factor de popularidad. Estos son factores que están en revisión. El factor de impacto en este momento se está usando y se recomienda básicamente para revistas, más no para autores. Entonces, hay que ver los aportes al conocimiento y evaluar por áreas. Hay un problema de tiempo y periodicidad. Muchos árbitros tardan mucho tiempo en responder y la revista entonces tarda tiempo en salir a tiempo. Esto se está corrigiendo un poco con los preprim, pero siempre sufren y han sufrido nuestras revistas por esta situación. Y el árbitro, como no se le paga o dice que está ocupado, uno no se atreve diríamos, a forzar esa línea, esa barrera. Esto nos permite una búsqueda bibliográfica cuando este material está disponible. Ya todos podemos hacer uso de buena ciencia, de buenas publicaciones, de excelente material, identificar los trabajos más relevantes, ser citados, ser leídos. Eso es lo que pretendemos en este sistema. Por supuesto, insisto en que los árbitros no pueden ser amigos ni enemigos, pero tienen que ser objetivos, no pueden ser así como están aquí, que este es el cuadro célebre, aquí te estoy esperando para caerte a palo. No, la idea es, por supuesto, ser objetivo, revisar, vamos a llamarlo, tener una ecuanimidad, una valoración que se dé a este trabajo sin tomar rienda suelta de lo que yo pueda pensar o que sea enemigo o amigo o que supongo que sea quien. Y eso es difícil, esa objetividad, sobre todo en el hombre, en los subjetivos que somos. La guía, ya terminando, la originalidad, la seriedad científica, la importancia y calidad, la pertinencia de la revista, las normas de los árbitros, es muy importante revisarlas siempre y revisar las normas de publicación, los datos de adscripción de la institución. Esto lo debe hacer el editor. Al llegar la publicación, la revista, uno básicamente debe mirar si el artículo reúne esta serie de... El título es muy importante. A veces vemos títulos muy largos, revisarlo y sugerirle, mire, es bueno cambiar por o ver si cumple, si los resúmenes en inglés que tienen muchos problemas, las palabras clave. Es decir, eso lo hacemos el editor y el consejo editorial en principio, y luego ya pasamos o nombramos los árbitros que revisan. El diseño del estudio, la descripción de los métodos, todo esto debemos revisarlo ya. Esto es básicamente lo que debe ser el árbitro. El árbitro debe ver todo esto, los métodos, si es adecuado, las estadísticas y las ilustraciones que presenta, los resultados apropiados del planteamiento, si son fiables, la presentación y en el caso de los preprint, la evaluación previa, si se puede hacer, y si no,
una evaluación posterior bien recomendada, bien hecha, para poderle dar, poderlo ubicar en el número y volumen de la revista que le compete. Por supuesto, los manuscritos, siguiendo esto, una vez que la gerencia de la revista debe darle esta revisión, y la fecha de recibo es muy importante, y que todo quede por escrito, es decir, quién, cuándo entró, cómo entró, eso tiene que haber un registro en la revista. Estrategias de los árbitros, lo que proponen, que quede también sustentado. Y hay una recomendación de un señor que leí, que él dice que él aconseja que los árbitros hagamos un resumen corto de lo que creímos haber entendido del artículo que estamos evaluando. Eso como primer momento. Y es interesante ver esa postura. Y después entrar a los detalles del artículo. Bueno, el informe y responsabilidades, aquí están cada uno, como decíamos, la revisión abierta, ya esta estaba repetida, la evaluación, los tipos de revisión, vimos también doble ciego, el ciego simple y la revisión del manuscrito. Entonces aceptado una vez que se revisa, el árbitro devuelve al editor bajo estas circunstancias. Si el trabajo está aceptado, sin modificaciones. Aquí hay un dato bien interesante, se dice que solo un 5% de los trabajos ingresados a la revista son aceptados sin modificaciones. Un 5%. Casi todos refieren algo de modificación. Es decir, un 95% de los trabajos tienen que ser algo modificado, por lo menos en algún aspecto. A veces hasta un detalle de ortografía, de redacción, pero esas son encuestas que se han hecho es un trabajo de unos 4.000 revisores. Aceptado con modificaciones, aceptado con cambios y modificaciones mayores y rechazado. Entonces ya ahí es bueno que se haga con tiempo para que el autor vaya o pueda ir a otra revista y ver qué puede hacer con su trabajo. Es importante, interesante para otros investigadores este estudio, esto habría que preguntárselo cuando uno revisa. ¿Vale la pena que este artículo sea publicado, mejorado? Estas observaciones que le hacemos son valederas, es decir, y eso es bueno que se vea en comité de la revista, en el comité del consejo editor de la revista. Por supuesto, revisar artículos de revisión son muy especiales y hay que hacerlo con gente que sepa, porque estos artículos de revisión son muy característicos, con una historia del problema, del problema científico que se está atacando. Artículos de retractación también es importante revisarlo, qué se dice, qué se está tratando de retractarse en ese artículo, las cartas al editor y la publicidad. Esos son 4 elementos que el editor y el árbitro es bueno que se empapen de estos problemas, porque el caso de la publicidad en las revistas biomédicas es bastante fuerte y grave y tiene que considerarse, tomarse en cuenta. Muchas veces hay conflictos de interés entre un hipertensivo, por ejemplo, doy el ejemplo, y al lado está un artículo sobre la hipertensión arterial. Es decir, hay conflictos de interés que pueden perturbar. Se recomienda estar muy atento a estos 4 grupos de elementos que están en la revista. Revisión con cuidado de detectar el fraude, el plagio, la publicación duplicada, no publicarlo ya lo publicado, el uso del software para detectar los plagios, que es muy importante, ya hoy podemos contar con él, el uso y manejo de la veracidad de las bibliografías. Miren, en un momento dado yo tuve un trabajo que revisé y una de las bibliografías tenía un HTTP. Cuando fui era un equipo de rock, un grupo de rock que se llamaba arthritis.com. Entonces hay que revisar la veracidad de la bibliografía, si es correcta, se prueban, en los artículos se pueden probar. Identificar las figuras, ¿verdad? Los cuadros, la fotografía, allí el derecho de autor es muy importante y la revista tiene que expresar ese derecho de autor, identificar el origen y otros elementos, sobre todo que estén bien delineados, bien demarcados. Y
Un problema bien grave son las revistas multidisciplinarias. Estas revistas, y en el caso me pongo, en el caso de Tribunal Investigador, son revistas que su objetivo le permite muchas disciplinas y es complicado porque entonces hay que tener muchos árbitros de muchas disciplinas y hay que buscar en distintas áreas y en distintas partes estos árbitros para ver si el estudio vale la pena ser publicado o no. Revisado el manuscrito, debe recibirse y oír al autor, porque el autor tiene derecho a réplica, de repente nos devuelve, nos dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, debe oírse al autor, revisar las citas y las referencias y buscar en internet esas referencias, y hoy día la mayoría de estas revistas operan con software. Ya uno monta el artículo en el software, la revista recibe en ese software la revista y devuelve en ella misma. Es decir, muchas revistas, Plus Biology y muchas otras, ya actúan así. La evaluación por redes sociales, que es el Altmetric, que hoy está de moda y sin embargo, también muy cuestionado, a pesar de que se habla mucho de ella. Y este Altmetric, que por aquí la puse, son métricas de las redes sociales que permiten el conteo, sobre todo de revistas, el impacto relativo de un artículo, de una revista, las páginas web, es decir, se hace un conteo, una visualización del artículo, descarga, menciones en las redes sociales. Esto se está usando muchísimo. El factor, el índice H, todo esto, el factor de impacto, el factor de popularidad, el factor de impacto en las revistas y el factor y el número de citaciones en los autores en el caso de algunos sistemas de evaluación de investigadores es muy importante. Esto es sencillamente las tutorías y los autores, son tutoriales que se pueden ver en YouTube sobre Altmetric y sobre tutoriales para distintas formas de evaluar revistas, están disponibles allí, es decir que tenemos acceso a todo eso y por supuesto hay este libro que no sé si ustedes lo ven porque yo no puedo, pero este libro de Paula Scorri y colaboradores, son 4 o 5 autores, que se llama Buenas Prácticas Editoriales, que vale la pena, es texto completo y está recién publicado, es del 2020, pero acaba de salir otra edición ya, donde hay éxitos y preguntas, es decir, cómo resolver cantidad de situaciones que se nos presentan como editor, como árbitro y como... Bueno, hay reflexiones finales, pero me gustaría que primero oyéramos las preguntas. Entonces, no sé si ellos... Ajá. Cualquier pregunta podemos... La anterior. Bueno, las reflexiones finales me dice que debemos desarrollar un sistema de indicadores de gestión de la actividad de investigación para las universidades, desarrollar un índice de publicaciones científicas académicas nacionales en nuestro país, que lamentablemente se quedó en el camino, ese trabajo se empezó y no se siguió en FONACYT. Formar y formarnos para una cultura de la evaluación, publicar, ser árbitro, y esa cultura hay que mantenerla. La universidad tiene que mejorar mucho su cultura de evaluación y de arbitraje. Uso de las revistas en la docencia diaria. Nosotros tenemos que enseñar desde el primer día a los jóvenes a leer artículos científicos, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, que en ciencias puras lo hacen más, en ciencia biomédica lo hacen más, pero el área de ciencias sociales y humanas se hace menos y eso hay que trabajarlo. Conocer y manipular los instrumentos de evaluación, ACRM, SINADIF, FONACYT, son instrumentos que debemos manejarlos y verlos. Asistimos a cambios en las revistas científicas, su periodicidad. Hoy en día se pueden hacer estos avances, que enseñar números de avance, los preprint. Ser firme con las cartas de compromiso de autores y árbitros. Muchas revistas no lo creen y eso es importantísimo, tener las cartas de compromiso de autores y árbitros. De repente nos lleva un artículo, usted lo está arbitrando y resulta que antes de un mes el artículo está publicado. Ojo con las revistas depredadoras que
atrapan a estos autores y los atrapan de tal manera que se llevan estos artículos y el individuo paga y resulta que está en una revista que es depredadora. Revisar los conflictos de interés, todos los que mencionamos. Las universidades tienen que abrir su ámbito de evaluaciones, desarrollar bases de datos y ser más eficientes en este proceso. En Google, buscando este tema, encontramos unos 230.000 resultados sobre arbitraje de publicaciones científicas. El país revisa en este momento la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación. Es momento de trabajar una política científica coherente que prevea el desarrollo de índices nacionales, la existencia de servidores que no tenemos, la evaluación de productividad científica, apoyo a los repositorios institucionales, que muchos repositorios de las universidades, sobre todo y las universidades autónomas, requieren apoyo económico para mejorar y de recursos humanos y de tecnología. Se requiere políticas claras de presupuesto a las universidades como centros vitales de investigación del país y más interacción con las sociedades científicas. Cuando me refiero a interacción con sociedades científicas, es que podemos pactar más con estas sociedades de obstetricia y ginecología, de dermatología, es decir, involucrar más estas sociedades con las universidades, desarrollar estudios bibliométricos y cienciométricos de nuestras revistas, revisar los criterios para revistas en formatos electrónicos, mejorar la calidad y periodicidad de nuestras revistas, presupuestos que ya lo dijimos, adecuado, revisar los sistemas de evaluación de revistas y de publicaciones existentes disponibles en otros países y fortalecer el prestigio de la comunidad científica. Cuando todo esto se hace, indudablemente que se fortalece la comunidad científica del país y las comunidades científicas académicas de nuestras universidades. Bueno, creo que gracias y ahora oímos las preguntas a ver en qué les puedo ayudar, pero el ser árbitro me ha enseñado mucho. Los años en el CSH fueron vitales y haber pertenecido a la evaluación de publicaciones científicas del FONACYT y del CDCH me dio como una visión de este mundo en el cual se mueve la investigación y las revistas y la evaluación de la ciencia. Gracias por haberme oído y estoy disponible para las preguntas. Gracias, muy amable. Buenas, gracias profesora Consuelo por tan excelente ponencia. Nos invita a escribir y nos invita a dejar legado de nuestra producción académica. Queda abierto el derecho de palabra. Quien desee compartir con la profesora o hacerle una pregunta, en el chat tenemos a Maricruz García, dice excelente presentación. Excelente por mi parte, creo que deben retomar los incentivos de los árbitros, los cuales hace algunos años forman parte del baremo de evaluación del personal de investigación. Obviamente, perdido por el deterioro de los sueldos universitarios. Así. Tenemos una pregunta de César Bustamante. César Bustamante le dice, profe, ¿se llevan estadísticas del número? Tengo abierto el micrófono, sí. Sí. Ok, la pregunta de César ¿se llevan estadísticas del número de perfil de los lectores? ¿Eso tiene importancia? ¿Cómo se llevan estadísticas? Del número y perfil de lectores. Google Academic lleva cierto perfil del número de visitas que se hace a la revista. Muchas revistas en su página web, donde está alojada, puede llevar conteo del número de personas que visita y el número que baja o que hace la copia, el que baja el artículo. Eso aquí no. En muchas revistas, sin embargo, lo tenemos. Por ejemplo, yo soy el comité editorial de la revista de la Sociedad de Historia de Medicina y ahí en tribunal lo hacemos para ver cómo va nuestra revisión. Es decir, si han entrado en los repositorios, también se sabe. En los repositorios de la UCB saben las personas que entran. Eso sería lo ideal, porque así vemos cómo la revista ha sido visitada y se ha sido leída.
No sé si queda claro con eso. Lógico, debería de hacerse, una vez que tengamos base de datos más firme y más estable, podemos hacer cantidad de estudios métricos. Ok, Tenemos a la profesora Mercedes Cerviño, por favor, para que reactiven el micrófono. Profesora Cerviño. Y seguidamente tenemos a la profesora Alicia Ponte. luego la profesora Elsie Jiménez, que Ajá. también tiene levantada la ¿Aló? mano. Aló, buenos Ajá. días. Sí, la escuchamos, Muchas profesora. Buenos gracias días. por la invitación a la presentación. Felicitaciones, profesora Consuelo, excelente como siempre. Hay algo que, como una duda que nace en vista de las preguntas que que han presentado en el chat y de las mismas inquietudes que nosotros tenemos. Podemos de alguna manera nosotros organizarnos e ir haciendo una pequeña base de datos de las revistas que están activas para poder participar. Otra cosa que se puede hacer es que los editores que están activos empezar a utilizar el indicador ORCID para poder participar de los repositorios que hay de acceso abierto, como Marcalic y Redalic, que están trabajando de una manera, digamos, colaborativa y en acceso libre que nos beneficia. Porque una de las limitaciones que tiene Saber UCB es que yo en este momento estoy en Chile, desde afuera no siempre es posible entrar a Saber UCB. Así Es un sí. poquito ingrato. Es todo por ahora. Gracias. Sí, correcto, es así. Pues, Y la otra cosa que le sumo a lo que usted acaba de decir es que los editores que estamos, sobre todo los editores académicos, debíamos de formar una asociación de editores académicos. eh, Puede ser inclusive todas las universidades autónomas, que es donde más tenemos revistas científicas con cierto prestigio. Ayer me llamaba gente de la UDO que no tienen destruidos los servidores, es decir, tienen montones de problemas. Entonces, unirnos, y eso nos ayuda, nos fortalece si hacemos una asociación de editores y podamos empezar a hacer también bases de datos y saber, por ejemplo, tener conocimiento de, yo por ejemplo le he hecho mucho seguimiento, pero hay otros que no, a quienes de nuestros pares están fuera del país, para uno también conectarse y transmitir información. Pero estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Ok, profesora Ponte Alicia. Aló. Buenos días. Buen día. Excelente presentación, Consuelo. Muchísimas gracias por esta visión integral acerca de la situación de arbitraje y todo lo que significa la parte editorial. Y yo tengo dos preguntas muy concretas. Una de ellas es la situación que tienen los repositorios y el sistema de Open Access y cómo compiten unos con otros. Y por otro lado, existen, por ejemplo, libros que se reservan derechos de autor y no permitan que sea de acceso abierto. ¿Cómo se maneja en un repositorio el que pueda montarse un trabajo con estas características? Esa es la primera pregunta. Y lo otro, más que una pregunta, es un comentario. Y es lo siguiente: como investigadores que somos y profesores en la universidad, muchas veces nos toca tener un rol múltiple de editores, evaluadores y autores en una misma revista, por ejemplo. Y entonces allí también me parece interesantísimo comentar cómo esa multiplicidad de roles permite que una persona aprenda a colocarse en la posición, por ejemplo, si eres autor, que va a tener un editor frente a un manuscrito que le llega o un evaluador, y cómo eso enriquece entonces el comportamiento del profesor o del investigador en estos tres ambientes. Y en mi caso particular, la experiencia con una revista de múltiples temas como es Frontiers ha sido interesantísimo, además por el hecho de tener un chat de discusión abierto entre los evaluadores y los autores, donde el editor generalmente no interviene, sino que ellos mismos
se van contestando y haciendo preguntas y enriquece también muchísimo la discusión y el resultado final. Eso es un comentario que quería hacer. Muchísimas gracias entonces por la oportunidad y de nuevo reitero mis felicitaciones a Consuelo. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, profe. Gracias, Alicia. Yo quisiera, bueno, hay tres cosas. Uno, la importancia de los repositorios. Hay que diferenciar. Un repositorio no es un índice. Un repositorio más bien permite exhibir, es decir, es como una editorial. Y ahí sí se presenta, generalmente la universidad puede exhibir el material publicado por los profesores, pero hay material que sí requiere del derecho de autor, a pesar de que sea Open Access, porque todo depende si está bajo ese dominio de la protección. Pero eso es un acuerdo que tiene que llegar el autor con el repositorio si quiere colocarlo allí o no quiere colocarlo. Ahora, repito, el papel de los repositorios ha venido, en el caso nuestro, inclusive de Saber UCB, a resolver un problema enorme que teníamos de publicaciones, de acceso a información. Siempre con eso, el acceso abierto es como para hacer un foro y bueno, conversar muchas cosas. Me encantaría inclusive que el doctor Tapia estuviera y el doctor Contreras, es decir, pudiéramos hacer un foro sobre el acceso abierto. El acceso abierto muy bueno, uno ve la filosofía de todas estas cosas para hacer rápido y no entrar en mucho detalle, pero vemos que tal acceso abierto tiene también muchas complicaciones y muchas grandes mentiras y pequeñas mentiras. Por ejemplo, el que no cuesta nada, sí cuesta. Hay que pagar a veces para estar en una revista mucho. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de que para publicar un trabajo en PLOS Biology, por ejemplo, de biología, puede costar hasta $1.500. Es decir, para ser evaluado allí. Y ella es de acceso abierto. Y la otra cosa es que muchas pequeñas revistas, los small journal que llaman las pequeñas, y las revistas muy grandes, las revistas, las multirevistas que muy grandes, también tienen problemas con el acceso abierto. El acceso abierto es para discutir cantidad de cosas. Si bien es cierto que tenemos acceso y es muy bueno y nos ha permitido acceder a cantidad de índices y de revistas y de artículos y podemos bajar el PDF y todas las cosas buenas que tiene, pero también presenta y se están discutiendo pequeños problemas. Entre eso, como tú señalabas, no todo el mundo tiene la capacitación y el respeto y el citar al que toma. Ayer nada más nos estaban llamando por los problemas que tienen de plagio, porque el trabajo, por supuesto, estaba en internet y se bajaron de internet todo y lo pusieron como de ellos y tranquilamente. Es decir, ¿qué hacemos después que pasa eso? Entonces, por eso le digo, yo invitaría y me encantaría pudiéramos hacer una mesa redonda sobre el acceso abierto. Hay cientos de trabajos y de experiencias sobre acceso abierto. Yo cuando dije al inicio del trabajo, dije que aquí no habían dogmas, que aquí estaba todo por experiencia, que aquí estamos aprendiendo, como tú bien lo señalaste, de la vida diaria que tenemos como editores, como autores, y nos tocan los roles todos. Y en la medida que esos roles se cumplan, la capacidad de nosotros de aprendizaje es mucho mejor, indiscutiblemente. Y el tercer punto que señalaba de la convivencia, vamos a llamar la comunicación entre el árbitro y el autor, esto en comunidades científicas muy bien sustentada, bien dada, es interesante. En comunidades científicas, en ciencias sociales, es más peligroso. Quizás en las ciencias básicas y ciencias biomédicas es más factible. En las ciencias sociales y humanas, como hay posiciones político, científico, económica, es mucho más conflictiva. No sé si con esto queda un poquito claro, pero es indispensable en revistas científicas, esto es muy común hoy en día.
Profesor Consuelo, muchas gracias. Con respecto al foro, podríamos ponernos de acuerdo y planificarlo, profe. Muy interesante la propuesta Sí, a mí me suya parece, yo no sé sobre qué el les foro. parece a la audiencia, pero el foro de acceso abierto es importante. Es Vamos a importante porque planificarlo. están pasando muchas cosas, sí, están pasando muchas cosas y hay muchos datos, mucha información y muchas experiencias con revistas. Es decir, yo siento que es así. Y lo que señaló Alicia es totalmente lógico, pues, de revisar el acceso abierto, el open access, todo es abierto, los datos abiertos, el acceso abierto, la revisión abierta, es decir, pero también se nos está creando problemas en esta ciencia abierta. Tiene la mano levantada la profesora Prometemos Elsie entonces. Jiménez. Ok, tiene la mano levantada la profesora Elsie Jiménez. Tiene la palabra. Sí. Ahí está él, sí, sí. Buenos días. La escuchamos, profesora. Ah, gracias, es que no me permitía tener el micrófono silenciado. Bueno, inicialmente, por supuesto, me uno a las felicitaciones de todos los colegas anteriores con relación a la excelente exposición de la profesora Consuelo Ramos, quien tuve el honor, fue mi profesora y hemos trabajado juntas en varias actividades. Lo que quiero hacer es un pequeño comentario con relación a los sistemas antiplagio. De hecho, no son sistemas antiplagio, sino sistemas de similitud. Y allí hay que tener mucho cuidado porque hemos notado Exactamente. que cómo algunas, bueno, tanto revistas como, porque se están usando también para las tesis de grado, pregrado, posgrado, cómo se está utilizando este tipo de herramienta de forma, yo considero que inadecuada, porque eso simplemente lo que te dice es qué tanta similitud tiene ese documento que está pasando por el sistema con otros documentos, pero puede ser que allí haya citas que estén bien referenciadas. Es decir, se requiere formar a las instituciones en el uso de estos sistemas antiplagio. Eso por una parte. En segundo lugar, yo soy una defensora del acceso abierto. Mis últimos artículos, y de hecho tengo algún tiempo trabajando en ese tema. En lugar, yo soy una defensora de que el acceso abierto es la tabla de salvación para países como el nuestro, Venezuela, donde tenemos tantas limitaciones para la suscripción y el acceso a bases de datos de carácter académico por los costos. Entonces, me encantaría la idea si organizan una actividad relacionada con el acceso abierto, porque es un tema importante, vital y es lo que está en este momento llevando la batuta porque está asociado el acceso abierto a contenidos, a la ciencia abierta, a los datos abiertos. Entonces, es un ecosistema en el que tenemos que también navegar y empaparnos como docentes, como investigadores, editores, es decir, todo el ecosistema de las publicaciones. Entonces, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones, profesora. Gracias, profesora, por su intervención. No hay más manos levantadas, sin embargo, tenemos por el chat preguntas. Una pregunta de la profesora Alexi. Quisiera darle las gracias a Elsie. Sí, Elsie la conozco, fue mi alumna de muchos años y después hemos trabajado juntos, después fui su tutora en la universidad, así que me siento feliz de que esté allí acompañándome y pendiente, y creo que sí, con lo que él dice. Por eso es que digo, es tan importante que hay que trabajarlo. Eso, el Open Access es lo que está sobre el tapete en este momento y nos ha permitido acceder a cantidad de publicaciones y bajar publicaciones y leer publicaciones y tener abierto la ventana permanente del conocimiento, pero también tenemos que tener una revisión de algunos aspectos, bien que atentan contra ella o bien que ella atente contra los derechos de autor. Es decir,
Ahí hay que ver todas estas cosas, pero es muy, muy beneficioso. Y el otro aspecto que señaló Elsie, que decía de los sistemas de antiplagio, es totalmente cierto. Hay que saberlos usar, porque a veces de repente hasta uno tiene una idea y redacta parecido y resulta que no se ha plagiado a nadie, sino que hay una redacción parecida de un trabajo con otro y no hay plagio, pues. Eso hay que saberlo usar. No es un detector de plagio totalmente. Es un detector de similitudes de redacción, que es otra cosa. Bien bueno que lo aclaraste. Tenemos pregunta del profesor Alexis Mendoza. Él pregunta que si ¿qué elementos determinan que una revista se considere depredadora? Eso es un tema bien lindo y bien difícil. Tenemos pronto un foro sobre eso también, las revistas depredadoras. Estas revistas depredadoras, en el caso de la UCB, hemos tenido, por ejemplo, la revista de la Facultad de Ingeniería ha sido depredada. Fíjense, tenemos revistas depredadoras, editores depredadores y empresas editoriales depredadoras. Es decir, la revista depredadora es que, les cuento el caso para que lo vean más claro, de la Facultad de Ingeniería. Tenemos también Anales de Nutrición, fue depredada, y ha sido depredada en el Zulia 3 o 4 títulos y en los Andes 2 títulos más. En esta revista, fíjese, usted ve la tabla de contenido y de repente ve una tabla de contenido crecida con autores que no son de aquí, generalmente Islas Vírgenes, China, Japón, sobre todo China. Estos artículos se montan allí y se publican en la revista y resulta que no han sido arbitrados por la revista, ni han sido, la revista ni siquiera sabía, es decir, usan el mismo ISSN y se montan, es decir, sí, la palabra es eso, entra allí, por eso se llama que son revistas acaparadoras, es decir, depredan, también se les llama, es decir, se montan sobre la otra revista y publican allí. Miren, en el caso de la revista de la Facultad de Ingeniería, ojalá me esté oyendo la profesora Sánchez, que es la editora de esa revista, lo tratamos de resolver. Inclusive escribimos al ISSN en París y todas estas cosas. Una serie de autores chinos, Islas Vírgenes, todo, inclusive ella recibió llamada de que le podían pagar porque les publicara allí los trabajos. Entonces, estas revistas son violadas, vamos a llamar así. Las violan, montan allí los artículos y están, inclusive, Scopus tiene revistas que han sido depredadas. Entonces, es un abusar de la edición, donde montan artículos que no son arbitrados por la revista ni conocidos por la revista, pero están allí y los montaron dentro de la revista, dentro de la página web de nuestra revista. Así funcionan, y las editoriales igual. Hay editoriales depredadoras, le mandan a usted un informe, una maravilla. Mire, queremos publicarle su libro, esto y esto, usted lo que tiene que pagar son 15 euros, y esos libros no son revisados. Ya hemos visto publicaciones para Ascender que han sido enviadas a editoriales depredadoras, que también ya hay listados de editoriales depredadoras, hay listados de revistas depredadoras, y es un tema que, como les dije también, prontamente vamos a hacer un foro. El doctor Stegeman acaba de publicar un trabajo en una biblioteca, en una revista centroamericana, sobre el problema de nosotros como Centroamérica y Venezuela hemos sido depredados por estos grandes consorcios internacionales. Y les digo, también tesis, también las depredan y montan una tesis, la publican y todo como un libro, y usted los ve hasta en Amazon y no han sido editados, sino que dice no se dispone de material solo por ¿cómo se llama? Por solicitud del cliente, pues. No sé si queda claro para Alexis. Profe, tiene una persona con la mano levantada. El Chaparro, que también fue la profesora. También conozco mucho a Exio. Vamos a darle
Por favor, Yuraima, para que le deje acceso al micrófono. Mientras le dan acceso al micrófono, vamos allá, ¿listo? Sí. Listo ya. Ah, Listo. listo. Me escucha. Doctora Consuelo Ramos, para mí es un honor haber escuchado su presentación de hoy. Un abrazo fuerte, la quiero, la llevo Igual. siempre en mi corazón. En mis años de Gracias. mozo, yo veía que Venezuela hizo un esfuerzo considerable por crecer e indexar las revistas. Y usted sabe que yo era, en mis tiempos de mozo, de la Facultad de Agronomía. Y había... Exacto. Hay una experiencia maravillosa en la Facultad de Agronomía Sí, señor. con revistas que tenían excelente Se oye entrecortado. producción. Sí se puede rescatar en ese proceso internacional, Scopus, nuevamente hay posibilidades. Yo estaba el director del CSH y por eso era la intervención. El CSH tiene que hacer un esfuerzo considerable y rescatar aquellas experiencias bonitas e interesantes que tenía la Facultad de Agronomía. Aquí está una profesora a quien aprecio y valoro, la revista ERTIA, Fitopatología Venezolana, Entomología Venezolana, Anales de Botánica, que se han perdido, pero que se pueden rescatar. Aún en esta Venezuela nueva, se pueden rescatar, porque la Universidad del Zulia lo está haciendo, y lo está haciendo con mucha asertividad. Yo solicitaría que el doctor Tapia buscara dentro de diseñar políticas o promover políticas, de rescatar esas experiencias de revistas que tenían editores, que tenían autores, que tenían perdieron su presencia en el portal Cielo y en las revistas de indexación. Mi mensaje, mi solicitud, es que el doctor Tapia y la comunidad universitaria rescate esas experiencias, rescate esas revistas que tienen ya una producción consolidada y diseñen una política para rescatarla, no solamente a través del repositorio, sino apoyar a los investigadores, a los directores de la revista, que permanezcan en el tiempo, porque necesitamos la agronomía. Helen fue una excelente editora de la revista Ertia, y se debe mantener. Era un fundamental para la taxonomía botánica. Anales de botánica. Se oye entrecortado. Entonces yo pienso que es un llamado. Sí. Y sí se pueden rescatar, a pesar de la limitación. Lo que pasa es que yo estoy un poquito lejito, pero mi internet está un poco mal. Pero era ese llamado a las autoridades tomar un rescate de la producción científica a través de la revista de las facultades, que en agronomía hay unas experiencias bien importantes y sería necesario rescatar. Recuerdo, valoro y aprecio a la doctora Consuelo como una gran amiga, bendiciones y éxito en sus actividades. Gracias. Exxon, me encanta oírte y saber que estás allí y que estás preocupado y sigues preocupado por la revista y por la facultad. Fue mucho trabajo de muchos años. Yo empecé agronomía, estaba el doctor Bonfanti. Imagínate tú, son los años 65, 66, 67, ya yo iba a agronomía y se estaba organizando la biblioteca. Así que mis nexos con agronomía son de muchos años. Y lo que tú señalas es verdad, es muy cierto. Fíjate tú que el 49% de las revistas biomédicas venezolanas están dormidas, se han perdido. 49, es la mitad. Mire, en el último índice de Cielo del año más o menos 2009, teníamos 71 revistas activas en biomedicina. Y en este momento no tenemos sino 30 y algo. 32 creo que era el número, no sé. Y en el resto de las revistas, de acuerdo con algunos estudios que se hemos calculado, más del 35% de las revistas, en el caso de agronomía,
murieron varias o están dormidas, como les digo yo, y como tú señalas, que se pueden rescatar, están dormidas o duermen el sueño eterno, otras están en una siesta, hay que rescatarlas de esa siesta. Hay muchas que han perdido porque no es fácil, Exio, y tú lo sabes. Ser editor ahorita en la universidad es muy duro y muy difícil. Yo te digo, con Tribuna el Investigador, y ahí está, nos está oyendo el presidente de APIU, sabe lo que nos cuesta sacar una revista. No solo, a veces tenemos la productividad científica que le hemos logrado con los institutos de investigación, pero es que no solamente eso, equipos, no tenemos computadoras que nos permitan, lo hacemos con las computadoras personales. No tenemos tampoco financiamiento para diseño, nos cuesta pagar el servidor fuera del país, nos cuesta pagar el Conatel de aquí, son $13, 14 euros. Es decir, ¿de dónde lo sacamos? Es decir, hay que comprar el DOI, no tenemos para comprar el DOI. Entonces podemos sacar el ORCID, pero el DOI hay que comprarlo. Es decir, es duro ser en este momento editor de cualquier revista en las universidades autónomas. Por eso digo que vamos a tener que hacer también unos convenios donde se pueda, por supuesto, con las sociedades científicas. Y la otra cosa es que tú acabas de señalar, pero me voy más atrás. Yo creo que la universidad tiene que hacer una política firme, seria, de rescate de las publicaciones científicas venezolanas del siglo XIX que se están perdiendo. Es decir, Ecocientífico de Venezuela, Vargasia, Escuela Médica, Boletín del Archivo Histórico de la Universidad. Esas son revistas que están en los estantes y no están. De repente uno va a buscar el número la siguiente semana y ya no están. Es decir, eso hay que digitalizarlo. Ese material tiene que estar reservado y digitalizar y salvar esas revistas. Ustedes tienen ahí en agronomía cantidad de publicaciones del siglo XIX y eso tiene que ser rescatado y son publicaciones venezolanas. Entonces, yo creo que también tenemos que trabajar duramente en esa política de rescate de la documentación y la información venezolana. Profesora Consuelo. Profesora Consuelo tiene varias preguntas por el chat, le voy a leer varias. Cuando se habla de periodicidad, ¿cada cuánto tiempo debe haber publicaciones en el caso de una revista científica? ¿A qué se refiere cuando indica publicar antes de ser publicado? La profesora Maribel Camacho nos pregunta, les dice buen día, interesante disertación. Saluda a la doctora Maribel Camacho, editora de la revista In Situ de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. ¿Qué opinión le merece la apatía, por llamarlo de alguna manera, de los árbitros para la evaluación de los artículos en los últimos tiempos en nuestro país? ¿Qué recomienda? Bueno, son tres preguntas, si puedo pasar ya. Son tres preguntas bien interesantes. Periodicidad es el periodo en que aparece. Una revista puede aparecer hasta de repente un anuario que sale cada año, pero lo ideal sería 2 veces, 3 veces y lo recomendable 4 veces. Y hay revistas como la revista británica, es decir, que sale semanalmente, cada 15 días. Press Medical sale semanal, son 56, 54 números al año. Es decir, la periodicidad la establece la revista. La revista dice, con su grupo científico, con su productividad científica que tenga de sus autores, de su gente que publica, que hace ciencia, que investiga, determina la periodicidad. Y puede cambiar en un momento dado, pero tiene que decirlo si va a cambiar la periodicidad. Mire, ya no vamos a hacer 5 números, sino 3 números al año y decirlo en el editorial y explicar por qué cambió la periodicidad. La periodicidad que se dice tener la revista tiene que cumplirla. Y debe salir a tiempo. No es que va a salir un año después, 6 meses después. Lo ideal sería que saliera a tiempo, cosa que nos está costando mucho en Venezuela. Pero eso es el deber ser. Nosotros debemos salir a tiempo. Es decir, si es para la primera quincena del primer número tenemos 2 números al año del 2021, ya debería estar saliendo el primer número cerrando, ya listo. Y antes de noviembre debería estar saliendo ya el segundo número. Eso es lo que es periodicidad. Cuando hablamos de periodicidad, lo prepublicado, es que en este momento, dada la
tecnología que podemos tener la revista en línea, nosotros podemos ir publicando lo que va llegando sin arbitrar. Ahora también se puede arbitrar rápidamente. Si disponemos de árbitro, se da una revisión, se ve y se publica. Esto pasó mucho con el COVID, porque fíjense ustedes que más o menos se habla de que han salido cerca de 100.000 artículos en el año y medio de pandemia sobre COVID. Y para darle paso rápidamente a las investigaciones científicas, hubo que poner rápidamente eso a disponibilidad de la ciencia, a disponibilidad de los científicos, lo que estaba pasando con las vacunas, con las poblaciones, con las experiencias. Entonces, el preprint es publicar antes de que cierre el número y usted incluya ese trabajo en ese número que le corresponde ser publicado. Nosotros lo estamos haciendo con Saber UCB. En Saber UCB hay una parte donde se están publicando los preprints por ese mismo, es decir, trabajo que corresponde a una revista que va a salir en diciembre, pero que ya el trabajo está listo y en este momento lo estamos incorporando para que la gente lo lea por la rapidez de la comunicación y la necesidad de información que tiene la comunidad científica. Eso es lo que es el preprint. Y creo que hay otra, la apatía de los árbitros, lógico, hay apatía de todo, hay apatía hasta de los científicos y de los docentes. Si los sueldos no permiten casi comer, la gente, cuánto es la gente quejándose de que no recibe, de que el bono de esto, el bono, y no hay premio, y no hay un programa nacional de reconocimiento a la investigación, y no hay un reconocimiento a las universidades por la investigación, y no hay una ley de ciencia y tecnología que ahora es que se va a revisar, y no hay una política nacional de revistas científicas. Por supuesto que los árbitros trabajan sencillamente por amor al arte, porque les gusta, porque quieren ayudar, porque entonces de repente ustedes, por eso les decía yo que a veces no tiene uno moral para pedirle a un árbitro, mira, pero es que 15 días. Bueno, mira, no tengo tiempo, tengo otras cosas prioritarias y yo no puedo, y muchas veces hasta tienen que tener trabajo. Esos son los 3 puntos que acaba de señalar. Y bueno, gracias por estar preocupada. Estamos a la orden para cualquier cosa, cualquier consulta. Mi correo electrónico va a estar a disposición allí. Y también puede ser UCBAPIU, UCBAPIU, pegado todo, @gmail.com. No sé si hay si quedó claro la pregunta, si quiere. Profe, tenemos una intervención de la profesora Yenori Andrei. Dice, excelente presentación. Yo le pediría, desde su enorme experiencia, una recomendación sobre cómo mantener motivación por escribir y publicar. Ahora estoy en España convalidando psicología. No soy docente, sino estudiante. ¿Qué me sugiere para continuar escribiendo y publicando acá? ¿Cómo fue que me dijo el nombre de ella? Genovis Munderay. Fue profesora de la Escuela de Enfermería. Y fue profesora de la Escuela de Enfermería. Así es. Bueno, yo creo que uno tiene que nacer primero, uno tiene que tener como una curiosidad y gustarle. Es cierto, no es fácil en este momento. Yo siento que uno de los primeros elementos es unirse o rodearse o juntarse con alguien que esté haciendo investigación y uno forme equipo. Por eso es que fíjese que en los países desarrollados hay mayor número de artículos con más de un autor, es decir, son varios autores. Y en los países como el nuestro, la investigación es más individual. Entonces, en la medida que tengamos equipo, vamos a estar más comprometidos y nos vamos a sentir más obligados. Yo siento que uno tiene que hacer equipo con alguien. Ahí está Elsie, como estaba por allí, y Pereira y Pedro. Tratar de hacer equipo. Y eso, uno tiene que hacer equipo porque se siente más motivado, porque se siente preocupado, porque intercambia ideas
Y eso es muy importante para tener ese ánimo de publicar. Y por supuesto, tener el tiempo, tener el acceso a la información. Y yo creo que yo sigo insistiendo que lo importante es el ambiente de trabajo, que uno esté unido con uno, dos, tres, cuatro personas que quieran llevar a cabo un proyecto. Eso es muy importante. Uno se siente apoyado, se siente con ganas de hacer un trabajo, de trabajar. No sé si también hay otra cosa, si quisiera usted expresar alguna idea o una experiencia que haya vivido. Tenemos un comentario, Maricruz García. Comparto con usted eso de que el acceso abierto no cuesta nada. Eso de que el acceso abierto no cuesta nada, sí cuesta. Y hasta que no nos quitemos el chip de que las cosas no cuestan, no tendremos algo bien hecho y sobre todo perdurable. Es un comentario de Maricruz García. El acceso abierto tiene que costar, es decir, tampoco que es que cuesta nada, no, todo tiene un costo. Y ordenar esa información y ponerla y publicarla y hacer y ordenarla, es decir, y revisarla y editores y árbitros, pero por supuesto que es una gran plataforma, nos ha permitido a muchos tener acceso a eso, pero hay puntos que todavía debemos discutir. Yo siento que los índices, sobre todo los índices latinoamericanos, tenemos que conversar, ponernos a conversar con la gente de Latindex, de Redalit, de Revencit, de Alnet, periódica, clase. Con estos índices hay que conversar muchos aspectos. Es decir, y nosotros aquí en Venezuela también, porque el concepto de acceso abierto quede bien claro y lo tengamos bien presente, que cómo nos beneficia y ir limando las asperezas de aquellos aspectos de costos, de traba, de plagio. Esas cosas las debemos trabajar. Profesora Consuelo, muchas gracias por su exposición. La conferencia estuvo muy, muy nutrida, excelente, como siempre, profe. Antes de terminar y finalizar, voy a leer unos últimos comentarios que tiene en el chat. Una de la profesora Ellen Pérez. Buenos días, ciertamente hubo un proceso de rescate de la revista Fagro de la Universidad Central, sin embargo, como en todas las facultades, la situación presupuestaria conllevó a mantener activa la revista. Hablo por mi experiencia en Ernestia, prácticamente con aportes y recursos de los profesores miembros del comité editorial. Por ello reitero que se puedan articular esfuerzos para conseguir aportes y financiamiento para tener característica productividad científica de nuestra UCB. Profesor César, reitero mis elogios, esclarecedora la exposición. Profesor Exio, gracias doctora Consuelo por la oportunidad de aprender su sabiduría. Excelente ponencia, doctora Consuelo, de Ellen Pérez. Profe, desde la Escuela de Enfermería, muy agradecida por estar compartiendo con nosotros todo este background de conocimiento que usted posee. Y bueno, quedamos entonces comprometidos para coordinar y planificar el foro. ¿Qué le parece? Muy bien, yo me comprometo. Vamos a planificar ese foro de acceso abierto. Y gracias a la Escuela de Enfermería. Celebremos con trabajo, con entusiasmo, los 300 años de la UCB, los 196 años de la Facultad de Medicina. Y gracias a la Escuela de Enfermería que siempre me ha brindado. Yo sé que esta es mi casa y les decía el otro día que a mí me encanta venir para acá y me siento aquí como en mi casa. Gracias también a la APIO, la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria, quien también me ha dado mucho su apoyo. Le agradezco altamente al doctor Alexis Mendoza, quien no me ha dejado ir, digo yo, de APIO. Yo me quiero ir y él no me ha dejado ir. Y
al CDCH por todo el apoyo que nos ha brindado siempre. ACRM, igual la Asociación de Editores de Revistas Biomédicas, hemos venido trabajando, no es fácil, pero venimos trabajando sobre cómo rescatar Cielo, cómo rescatar LILAC, Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud, porque lo que decía Exxon Chaparro ahorita, es decir, se perdió Cielo Venezuela. Cielo Venezuela era el cuarto mejor de toda América Latina y está dormido, estamos desde el 2009 dormidos. Entonces, rescatar toda esa literatura es importante, hay que hacer grandes esfuerzos, no solo económicos, esfuerzos también de talento, de gente dispuesta. Hay que entrenar a los indizadores. LILAC está haciendo algún esfuerzo en ello, Cielo, para actualizar porque hay cambios tecnológicos. De todas maneras, estamos a la orden en APIO, en la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria, en la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la UCB, en ACRM, Asociación de Editores de Revistas Biomédicas, y aquí en la Escuela de Enfermería. Así que gracias y trabajaremos en función de hacer posible todos esos foros de revistas de Predada, de ciencia abierta, datos abiertos, todo lo que es la ciencia abierta. Gracias a todos por estar conmigo, de haberme acompañado. Y por eso elogio. Gracias, profesora. Nos están solicitando su correo electrónico. Ya en un momento se lo colocamos. UCB apiu @gmail.com. Ok. ¿Así? Oh. Y el otro es laconi con Y, laconi @hotmail.com. Okay. Muy agradecido con los participantes por habernos acompañado hasta esta hora, con una excelente conferencista como es la profesora Consuelo. Los invitamos para la próxima semana, que también estamos con una nutrida conferencia en el marco de los 300 años de la Universidad Central de Venezuela y en los 194 años de la Facultad de Medicina. Gracias por su participación. Nos vemos entonces para la semana que viene. Profesora Consuelo, la profesora Maribel le manda saludos, ahorita está en la Facultad de Medicina en una reunión y no pudo acompañarnos, pero nos acompaña desde allá y la esperamos entonces con el foro. Ay, pero ahí estoy viendo a Xiomara de Avilaño, que no la veía. Gracias, como quedamos comprometidos. Gracias a todos, gracias por haber estado, gracias por haber aguantado. Gracias.